Dios me les bendiga, mis hermanos, buenos días. Lunes 14 ya, lunes 14 de abril. Benditos a Dios por este nuevo día que Dios nos da la licencia de estar nuevamente de pie y estar en su presencia. Vamos a recapitular, hacer una breve reseña. Sé que ayer comentábamos del que fue el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Hoy veremos el primer día, que es lunes, ¿verdad? Después de ese Domingo de Ramos. Vamos a ver, pero quiero retomar un poquito y haciendo un poquito y viniendo un poquito a los acontecimientos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo 26, el 6 al 13, donde nuestro Señor Jesucristo es ungido el viernes en la noche ahí en la ciudad de Betania, ¿verdad? Y luego ya continuamos con el primer día de que viene siendo el primer día de la semana, que es el lunes, ¿verdad? Fue el Domingo de Ramos y luego ya vemos vemos lo que es el reencuentro en Galilea, que les anuncia a nuestro Jesucristo el reencuentro en Galilea después de su crucifixión y de su sepultura. Él dice a sus discípulos que se van a ver en Galilea, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y darle gracias a Dios por este fin de semana pasado que pasamos. La reunión de varones fue, gracias a Dios, de gran bendición para muchos de nosotros y seguimos de pie en cuanto a lo que nos corresponde a trabajar para el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, en la obra de nuestro Dios. Dios y Padre nuestro, esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces, que tú nos has dado hasta este momento, Señor. Reconocemos y sabemos que hay necesidades en tu pueblo, Señor, de las cuales tú ya conoces, Señor, y están en tus benditas manos, Señor. Nos sometemos a tu soberana voluntad, Señor, que tú obres en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pongo en tus manos, Señor, la vida de Oscar Guardado, Señor, de Vanessa Coronado, Señor, que tú hables a sus vidas, Señor, fortalezcas sus vidas, Señor. Ayúdale, Señor, a superar todo obstáculo, todo problema que pueda encontrarse en este momento, Señor. Te pido por la paz de ese hogar, de esa relación, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de ellos, Señor. Toca sus vidas, Señor. Habla a sus vidas. Ayúdale, Señor, a sobrellevar todas esas pruebas, Señor, de las cuales quizás ellos estén pasando, Señor. Quita de ellos todo enojo, toda rebeldía, Señor. Ayúdales, Padre. Los pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos a Oscar Guardado, Señor, que tú toques su corazón, toques su vida, Señor, y sea transformado, Señor, para tu honra y tu gloria. Así como también, Señor, te pido por nuestro hermano Jaime Morales, Ricardo Casas, Eduardo Rocha, José Agüero, Carlos Gutiérrez, Javier Gutiérrez, Daniel Villa, todos aquellos que están y se encuentran en las carreteras, Señor. Te pido por ellos, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes a salir adelante, a llegar a sus destinos, a llegar a donde ellos van a llevar esas cargas, Señor, de esos tractocamiones, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Bendíceles grandemente, Señor. Damos las gracias, Señor, por la vida y la salud de nuestro hermano David Walls, nuestro hermano Alfredo, quien completó un año más de vida este pasado viernes, Señor. Bendícele, fortalece su ministerio, Señor, a él y a su familia. Está con ellos, Señor, en todo momento. Gracias, Padre. Gracias por la bendición que le has dado, Señor, de completar un año más de vida a nuestro hermano David Walls.
así como también a nuestro hermano, la salud de nuestro hermano Alfredo Wall, Señor, síguele fortaleciendo, sigue con él, su familia, Señor, ayúdale, Señor, bendícele grandemente, Señor. A nuestros hermanos, Señor, de Loma Ternes, nuestra hermana María, te damos gracias porque ella ya nos pudo acompañar el día de ayer al servicio del día de ayer, Señor. Ella se encuentra un poco mejor de su salud, Señor. Te damos las gracias, Señor, que has estado con ella hasta estos momentos, Señor. Nuestra hermana Sara, nuestra hermana Irma, nuestra hermana Lupita y cada uno de mis hermanos de Loma Ternes, Señor, de tu iglesia, Padre. Bendíceles grandemente, Señor. A cada uno de ellos, Señor, te pido por José Agüero, Señor, por José de Medina, Señor, que tú le bendigas, que tú le ayudes, Señor, a salir adelante en esa tribulación que él pueda tener, Señor. Dale fortaleza a su vida. Por la familia Olide, Señor, te damos gracias, Señor, porque ya estuvieron el día de ayer con nosotros, Señor. Bendícele a Pablo, a mi hermano Pablo, a mi hermana Marta, Señor. Está con ellos en este momento, Señor. Sigue fortaleciendo sus vidas. Bendíceles grandemente su hogar, Señor. Su caminar en ti, Señor. Ellos tomaron la decisión por tu Hijo, Señor. Han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te doy las gracias por la vida de ellos, Señor. Bendíceles grandemente. Sigue fortaleciendo su vida espiritual, Señor. Que tu presencia esté en ellos, en su hogar, en todo lo que ellos realicen, Padre. Dale fortaleza a Marta Olides en estos momentos, Señor. La pongo en tus manos, Señor, para que tú sigas fortaleciéndole a ella y a Pablo, su esposo, ese hogar, Padre, y a sus hijos. Gracias, Padre. Gracias por esa bendición que nos das de orar los unos por los otros. Gracias te damos, Señor, por el trabajo que tenemos, Señor. Por la compañía donde elaboramos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres, Señor, y tú nos des fortaleza, Señor, dándonos la sabiduría, Señor, de salir adelante, de continuar adelante, Señor. Sigue bendiciendo a la familia Perry, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está ahí, Señor, y nos das la fortaleza para realizar los servicios, Señor, de la comunidad que necesita estos trabajos, Señor. En tus manos encomendamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a Mateo 26, del 6 al 13, rápidamente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Y luego continuamos con este primer día, este segundo día, ¿verdad? Después del Domingo de Ramos, ¿qué aconteció? Vamos a ver. Aquí dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahí nuestro Señor Jesucristo está diciendo ese viernes, antes del sábado, ¿va? Del día del reposo, Él está diciendo, ella me está ungiendo, me está preparando para lo que viene, para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se encontrará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto es Mateo 26, del 6 al 13. Eso fue lo que aconteció antes. Jesús había llegado a Betania el viernes por la noche debido a haber sido el centro de interés de la multitud de peregrinos que se dirigían a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Mientras estos pasaban para alojarse con sus amigos en la ciudad o para acampar sobre las faldas del Monte de los Olivos en el Valle de Cedrón, Jesús buscó el bien conocido hogar de Betania. Siempre era un huésped bienvenido, pero ahora lo era 3 veces más. El día de reposo habría de pasarlo descansando, pero esa noche se daba una cena en su honor en la casa de Simón el leproso. María, Marta y Lázaro estaban presentes regocijándose por la vida que les había
se le había restaurado a uno de ellos, por la renovada comunión de unos con los otros, y en la presencia de aquel a quien le debían tanto. Pero había gran multitud, sí, había gran multitud, y había en ellos, pero había alguien cuya gratitud no podía ser expresada de forma ruda ni común. Estaba su mirada fija en el rostro del Señor, escuchando sus palabras llenas de gracia. Cuando no lo pudo resistir más, se levantó y trayendo un frasco de alabastro que contenía un costoso perfume, lo derramó primero sobre la cabeza de él y luego sobre sus pies. En el momento que él se reclinaba a la mesa, hubo algunos de alma insensible, los apóstoles, que se molestaron y decían, criticando que era un desperdicio. Pero él, ya lo acabamos de leer, que él les dice, dejadla, ¿verdad? Dejadla. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso es lo que encontramos antes del domingo, ¿verdad? Eso se me pasó comentárselos el día de ayer, las prisas y todo, pero estamos retomando de nuevo la historia, ¿verdad? Los acontecimientos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Él les anunció el reencuentro en Galilea después de su resurrección. Vamos a Juan 21, del 1 al 19, el Evangelio de Juan 21, ¿sí? Juan 21, del 1 al 19. Entonces, esto que les estaba comentando, ese viernes que él llegó, aproximándose ya a la central de Jerusalén y en Betania, él fue ungido por esa mujer. Y hubo una gran, pues, molestia por parte de los discípulos, ¿verdad? Y sobre todo Judas Iscariote, que era el tesorero, ¿verdad? Por la molestia de que ese perfume se derramó y se podía haber vendido a los pobres. Y él les contesta, ¿verdad? Los pobres siempre los vas a tener, siempre va a haber pobres. Y yo ya no estaré más con ustedes. Ella me ungió, me está preparando para mi sepultura. Vamos a Mateo 21, del 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Divimo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Él les había anunciado que se iba a presentar hacia con ellos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo,
apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ciñerá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Así nos habla la palabra de Dios. Tiberias es una ciudad construida sobre la costa del mar de Galilea por Herodes el tetrarca, como dice Juan 6:23, dándole el nombre de Tiberio, el emperador romano entonces reinante. ¿Sí? Perdón. Por tanto, el mar de Galilea y el mar de Tiberias son el mismo cuerpo de agua. Ahora, teniendo esta información topográfica, ¿verdad?, en mente, leamos estos pasajes, lo que acabamos de ver. En Marcos 14:28, ¿verdad?, le dice Jesús, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Juan 21:1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Aquí vemos cómo se manifiesta después de su resurrección. Pero Él les advierte, les dice, los prepara y les hace ver que Él va a morir, pero va a resucitar. Vamos a Marcos 14:28. Sí, Marcos 14:28, donde nos dice nos recuerda y nos dice lo que va a acontecer. Cuando hubiera cantado el himno salieron, en el 26, cuando hubieran cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo a todos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les advierte, Él les dice qué es lo que viene después. Ese es su reencuentro. ¿Cuál sería el reencuentro en Galilea después de su resurrección? Sí, Él les manifiesta. En la fiesta de la Pascua, el Cordero de Dios está a punto de ser sacrificado. Ese es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Como dice Marcos 14:12. Marcos 14:12, ellos, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí es donde se instituye la cena del Señor. Es donde se instituye la cena del Señor, ¿verdad? Están preparando el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esto acontece en el primer día, que viene siendo ya la fiesta de los panes. Estamos hablando que es el lunes, empiezan a hacer los preparativos. Dice, Jesús y sus discípulos cenaron en el aposento alto por última vez antes de su crucifixión. Y orando llegó la noche, vino con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de nosotros que come conmigo me va a entregar. Él anuncia su muerte, anuncia su resurrección. Jesús, después de la última cena, sale con sus discípulos hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dice esta misma noche, todos lo abandonarán. Todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, dice Marcos 14:27.
Este es el lunes. Luego Jesús salta y deja implícita su muerte de cruz habla directamente acerca de su resurrección. Él les hace ver, les hace de su conocimiento lo que va a acontecer, lo que viene después. Y vemos que se da el cumplimiento de este anuncio. Y vemos que el cumplimiento de este anuncio se da cuando Él se les presenta en el mar de Tiberias. Cuando Jesús se les presentó en la playa del mar de Tiberias, o sea, el mar de Galilea, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos sabían que era el Maestro. Y si vamos al pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? De Juan 21, hay un número ahí, y no es un número cabalístico, mis hermanos. No es un número para, este número es, aquí menciona, subió Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153. No es que sea un número de la suerte, no, simplemente este número lo podemos tomar en ese número de peces que contemos nuestras bendiciones. A nosotros nos gusta contar únicamente lo malo que nos ve en la vida. Contemos las bendiciones, contemos lo bueno que Dios ha sido para con nosotros. Es lo que dejemos atrás lo malo. Contemos realmente cómo Dios es bueno, cómo Dios ha sido bueno con nosotros y contemos realmente las bendiciones. Imaginémonos la alegría de los discípulos de volver a ver a nuestro Señor Jesucristo por tercera vez. 2 veces a puerta cerrada y esta vez en el mar de Galilea o mar de Tiberia. Sí. Como Él les había dicho después de esa cena, va a acontecer esto, va a acontecer esto. Pero yo me presentaré ante ustedes después de mi muerte, en mi resurrección. Quizás ellos no lo entendieron, porque vamos a ver más adelante, podemos ver más adelante de que ellos se quedaron tristes ahí y las mujeres fueron en la mañana. ¿Quiénes fueron los que se presentaron en la tumba en la mañana? Las mujeres. Ellas fueron a avisarle a los discípulos, ¿verdad? Ellos no entendían, no pudieron entender o no pusieron atención a lo que el maestro quizás les decía y les hablaba de su resurrección, ¿verdad? Él había preparado ese platillo, el mejor de los desayunos. Él ya tenía ahí un pescado en las brasas. Todos hemos sido como los discípulos. Todos nos escandalizamos de nuestro Señor. Todos le hemos fallado de alguna manera. Pero Él está en la playa de nuestra alma, queriendo ministrarnos, quitar nuestra vergüenza, limpiarnos, consagrarnos a su santo servicio y darnos un llamado personal para su obra. No, es que usted, sí, ese llamado al pastorado, claro que sí, somos llamados, pero también usted, todos somos llamados a ir y predicar el evangelio, a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos, esa gran comisión es para todos. No únicamente recae el trabajo evangelizador en el pastor, recae en usted, en mí, en todos y cada uno de nosotros que estamos en los caminos del Señor. No es únicamente el trabajo del pastor. La carga de trabajo es para todos. Todos hemos sido llamados a proclamar el evangelio, a rescatar, a hablar a aquellas almas que no conocen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces todos a darnos un llamado, nos da un llamado personal para su obra. Él está ahí, en el lugar de reencuentro, ya no en el mar de Galilea, sino su dulce presencia. Estamos en su presencia. Él está aquí en nosotros, está en nuestros corazones, está en nuestro espíritu, porque Él nos ha derramado el Espíritu Santo, su Espíritu en nosotros. Nos ha dejado el Paracleto, el Consolador.
Ahora, esta es la pregunta. ¿Lo dejaremos esperando o lo aceptaremos o aceptaremos ese desayuno, esa preparación que Él ha hecho a la orilla de la playa? ¿Le serviremos a toda costa? La decisión es tuya el día de hoy. Porque el mañana, créamelo, mañana no está garantizado para nadie. No hay una garantía de mañana. El día es hoy. Hoy es el día de tu salvación. Oremos juntos. Oremos y pidámosle a Dios que nos fortalezca y que nos ayude a salir adelante, a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Estamos terminando el día 2, hoy lunes. Ayer fue la entrada triunfal a Jerusalén, el domingo llamado Domingo de Ramos. Vemos cómo durante esta última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de la cruz, oró por la fe del ministerio de Pedro, aún estando él a horas de la cruz. Mañana veremos el tercer día, mañana martes. Mañana martes es el tercer día de esta última semana de nuestro Señor aquí en la tierra, antes de ir a la cruz. Señor Dios nuestro, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, te hemos conocido, Señor, te conocemos, Señor. Tenemos una comunión íntima contigo, Padre, porque tú te has manifestado y te manifiestas en estos 66 libros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Ayuda a cambiar nuestras vidas, Señor. Que seas más tú y menos nosotros, Señor. Que realmente dejemos nuestra cruz y te sigamos a ti, Padre. Te sigamos, Señor. Estemos delante de tu presencia, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados a través de esa cruz del Calvario donde fuiste tú clavado, Señor. Tú te entregaste en amor para con nosotros, Señor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo de salvación y vida eterna, Señor. En tu mano nos encomendamos, Señor. Encomiendo todos aquellos matrimonios, Señor, que quizás tengan conflictos, quizás tengan problemas, Señor. Ayúdale, Señor. Sé tú en esos hogares, Señor. Sé tú en el hogar de Eduardo Rocha, de Adriana Sandoval, Señor. De Oscar Guardado, de Vanessa. Ayúdales, Padre. Fortalece sus vidas, Señor. Ayúdales a salir adelante y vencer todo obstáculo, Señor, que es presentado por parte del enemigo. Bendíceles grandemente, Señor. En tus manos los encomiendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan bonito lunes. Feliz inicio de semana. Dios les bendiga.